Muy buenas noches, queridos jóvenes universitarios del país de Costa Rica. Es para mí una oportunidad hermosa y un privilegio dirigirme a ustedes y desearles muchas bendiciones en su realización académica, especialmente en este tiempo de crisis mundial que estamos viviendo ahora. Y ante la expectación del mundo sobre qué sucederá después de esta crisis que el mundo vive, los ojos de la humanidad se dirigen hacia el aspecto profético del tiempo. Y muchos se preguntan, ¿hay algo escrito con respecto a los tiempos que estamos viviendo, con respecto a los tiempos venideros? ¿Podemos confiar en las predicciones proféticas que se han realizado a través de los tiempos? Y esta noche quiero hablar acerca de las profecías más populares que existen en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Y una de estas profecías que se han vuelto populares en nuestro tiempo son las profecías de Nostradamus. ¿Quién era Nostradamus? Creo que todos hemos oído hablar acerca de él. Nostradamus era un médico y alquimista francés que vivió en el siglo XVI de la era cristiana y que escribió alrededor de 942 cuartetas, donde él hace predicciones que muchos han considerado como predicciones proféticas. Exactamente las predicciones que él hace no se refiere a personas específicas, no se refiere a eventos específicos, pero son más bien figuras que él utiliza a través de estas cuartetas y donde muchos tratan de interpretar y creer que sus predicciones se están refiriendo a eventos específicos que han ocurrido en la historia de la humanidad. Algunos de los eventos más importantes que algunos han visto a través de estas profecías de Nostradamus se encuentra, por ejemplo, el ascenso de Adolfo Hitler al poder. También algunos ven allí los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos otros vieron en sus predicciones la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Y ahora nuevamente con el problema mundial de la pandemia del coronavirus, algunos proponen que también él predijo en sus cuartetas, en sus predicciones proféticas, el coronavirus, la crisis mundial que estamos viviendo en nuestros días. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos responder bíblicamente a las profecías de Nostradamus? Bueno, en primer lugar quisiera mencionar que de acuerdo a los reportes que se han dado acerca de Nostradamus, Nostradamus era una persona que basó principalmente sus predicciones en prácticas ocultistas. Él tuvo mucha relación con hechiceros, con brujos, personas que practicaban las ciencias ocultas en su tiempo, y algunos inclusive informan que él, cuando hacía sus predicciones, también hacía ciertas prácticas ocultistas, de donde él podía dar estas predicciones proféticas. Ahora, ¿pueden ser confiables estas predicciones que están basadas en una fuente que no es Dios, sino que es el ocultismo? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a discutir ahora en esta exposición. En segundo lugar, tenemos otras profecías que se han hecho populares dentro del cristianismo y que se han conocido como las profecías de San Malaquías. San Malaquías fue un obispo de Irlanda que vivió a finales del siglo XI
y en la primera mitad del siglo XII de nuestra era. Ahora, algunos atribuyen una publicación que se hizo de unas profecías que se le atribuyen a él, a San Malaquías, allá por el año de 1595, a este obispo irlandés, como que fue el quien recibió estas profecías que se conocen como las profecías de San Malaquías. Interesantemente, la publicación de las profecías de San Malaquías fueron más o menos en la misma época, en el mismo tiempo de las profecías de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus fueron publicadas en 1555 y las de San Malaquías alrededor de 1595. Por lo tanto, hay hay varias discusiones, ¿verdad? Hay ciertas controversias con relación a si realmente San Malaquías fue el que escribió estas profecías o también se pueden atribuir a Nostradamus. Pero vamos a considerar qué fue lo que aparece en estas profecías de San Malaquías. Bueno, San Malaquías presenta a través de 111 lemas lo que él llamaría una breve descripción o una breve frase de todos los papas que existirían dentro de la iglesia desde su tiempo, comenzando con el Papa Celestino II en el año 1144 hasta el último papa que existiría cuando llegue el fin del mundo, el juicio y la venida del Señor. Así que en estas 111 lemas o en estas 111 frases, él da una frase para cada papa. Y entonces, desde el tiempo de Celestino II se han ido atribuyendo, ¿verdad?, estas frases a cada papa. E interesantemente, estamos viviendo de acuerdo a las profecías de San Malaquías en el Papa 111, que es el último papa y que correspondería al Papa Francisco, al cual él en la frase le llama como Pedro el Romano. Interesantemente, de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica, el primer papa fue Pedro. Y en estas profecías de San Malaquías, él le llama al último papa Pedro el Romano. No significa que ese sería el nombre, pero ese podríamos decir es el nombre con el que él identifica al último papa. Ahora, ¿cuánto podemos confiar en estas profecías? Bueno, podemos decir que este es el último papa según las profecías de San Malaquías, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a sus profecías, ya no va a haber otro papa. Él termina describiendo a este último papa como un papa que iba a pastorear a la iglesia en tiempos de mucha tribulación, en tiempos de gran persecución, y que durante el tiempo en que él iba a estar pastoreando a la iglesia, la ciudad de las 7 colinas iba a ser destruida, y que también en su tiempo el juez, el terrible juez, ¿verdad?, iba a venir a juzgar a su pueblo. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿podemos confiar en estas profecías siendo que no son profecías bíblicas? Bueno, voy a dar dos respuestas. La primera, con relación a Nostradamus. ¿Cómo podemos ver las profecías de Nostradamus desde una perspectiva bíblica? Y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Daniel, donde tenemos el sueño de Nabucodonosor, donde él sueña una gran imagen. Ahora, leemos en este capítulo 2 que Nabucodonosor le pidió a todos los sabios de su tiempo. Es interesante notar que la sabiduría de Babilonia, los sabios de Babilonia,
o los grandes académicos del tiempo de Babilonia y los estudios que se realizaban en Babilonia estaban encausadas mayormente hacia el ocultismo. Porque dice aquí el capítulo 2, versículo 2, e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos o adivinos para que le explicaran sus sueños, y vinieron y se presentaron delante del rey. Es interesante notar en este versículo que la religión y podemos decir los estudios académicos de ese tiempo estaban encausados hacia el ocultismo. Ahora, si el ocultismo tiene la capacidad de predecir el tiempo, porque esta profecía de la imagen de Nabucodonosor era una profecía de predicción del futuro, de predicción del tiempo, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los magos, los practicantes del ocultismo de Babilonia, deberían de haber tenido la capacidad de predecir el futuro, de predecir el tiempo. Por lo tanto, ¿pueden ser confiables las predicciones que tienen su origen en el ocultismo? Y vamos a leer aquí en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque son suyos el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Literalmente, Él cambia los tiempos y las épocas. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ahora, la descripción que se hace aquí en el libro de Daniel de Dios. Ahora aquí es Dios versus sabios ocultistas de Babilonia. Y aquí es una vamos a decir, es una imagen real de lo que nosotros hoy día podemos tener. Podemos confiar en los astrólogos, podemos confiar en los magos, podemos confiar en el ocultismo con relación a los eventos que van a ocurrir en el futuro. Bueno, vemos que en el primer intento que Nabucodonosor hizo, los sabios que practicaban el ocultismo y que lo conocían fracasaron en revelar el secreto que tenía que ver con el tiempo, las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Pero ahora Daniel hace una declaración de Dios de que, bueno, lo que los sabios no pueden hacer, lo que el ocultismo no puede hacer, Dios es un Dios que conoce los secretos, que los revela, que conoce el tiempo. Y me llama la atención la expresión, ¿verdad?, que utiliza, Él cambia los tiempos y las edades. Esta expresión en el idioma arameo se refiere a lo que en griego se conoce como cronos y kairos. Él cambia los tiempos y las edades. Él cambia el idam y el semán. El idam y el semán son frases que se refieren a los mismos tiempos del Nuevo Testamento, que son el cronos y el kairos, los periodos del tiempo y los tiempos específicos. Quiere decir que el tiempo está en las manos de Dios, el futuro está en las manos de Dios, y Dios puede hacer con el tiempo como Él quiera, porque Él es el dueño del tiempo, es el dueño del futuro, es el dueño del pasado, es el dueño del presente, es el dueño del futuro. Y por lo tanto, Daniel está diciendo, ¿por qué los sabios no pudieron revelar el sueño y las predicciones del futuro? En el versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aquí está una frase muy importante. Ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos pueden revelarlo al rey. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de tener en sus manos el control del futuro, de predecir el futuro y además de manejarlo como Dios lo puede manejar. Ahora, Daniel hace una confesión acerca de Dios, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que para nosotros es claro ahora que el conocimiento de Dios no lo comparte con sabios, adivinos, magos ni astrólogos. No lo comparte. Por eso los sabios y adivinos, ni magos y astrólogos no pudieron revelarlo. ¿Por qué? Porque los sabios, los adivinos, los magos y los astrólogos, ellos toman de una fuente distinta que no es la fuente de Dios. Por lo tanto, Daniel dice, es necesario tomar la fuente de Dios. Si tú te dejas guiar por lo que dicen los astrólogos, los sabios, los adivinos, todos los que practican el ocultismo, no pueden ellos tener el control del tiempo, del futuro, como Dios lo tiene. Por lo tanto, si nosotros hoy día queremos estar seguros en el tiempo profético, en las profecías, tenemos que ir al tiempo seguro, que es el tiempo de Dios, el tiempo que se encuentra proféticamente en su palabra. Ahora, yendo hacia el otro lado, hablando de San Malaquías, es cuestionable todavía si San Malaquías o el arzobispo Malaquías de Armagh, el obispo irlandés, realmente escribió esas profecías. Y tal vez el argumento más fuerte es, si él vivió en el siglo XI y si vivió también a final del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, ¿por qué razón no se dieron a conocer sus profecías en el siglo XII, que es cuando supuestamente él las escribió? Y entonces las profecías aparecen hasta el siglo XVI, aproximadamente 400 años después, y interesantemente aparecen en el mismo tiempo de las profecías de Nostradamus. Por eso es que muchos cristianos, dentro inclusive de la Iglesia Católica, no aceptan que estas profecías fueron escritas auténticamente por San Malaquías de Armagh, el obispo irlandés. Pero tampoco vamos a decir, ¿verdad?, que Dios no puede revelar profecías fuera de lo que Él ha revelado ya en su palabra, y que Dios no puede tener profetas fuera de su palabra. Pero recordemos, cada persona que pretende ser un profeta tiene que ser probado de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos un caso allá en el libro de Números, capítulo 22, donde aparece un profeta que no era del pueblo de Dios, el profeta Balaam. Era un profeta de la tierra de Moab. Sin embargo, la Escritura declara que era un profeta de Dios, aunque él vivía en un país pagano. Ahora, Dios lo utilizó para que él recibiera profecías que tenían que ver con el destino de su pueblo Israel y también con la venida del Mesías. Interesantemente, aunque Balaam era un profeta, y aunque el rey Balac, moabita, le estaba pagando para que él maldijera a Israel y profetizara cosas malas, Balaam tenía un lema: yo solamente voy a decir lo que Dios ponga en mi boca, no mis palabras, sino las palabras de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos el aspecto importante de la inspiración. El profeta no dice lo que él quiere, no dice lo que otro le dice, no se va a vender
por dinero para decir lo que otra persona quiere. El profeta tiene que mantener su integridad y decir: yo solamente voy a hablar, a decir lo que a mí me ha inspirado Dios, lo que a mí me ha inspirado el Espíritu Santo. Tristemente, la historia de Balaam, aunque era un profeta de Dios, termina mal, porque al final él se dejó sobornar y llevar por las propuestas que le había hecho el rey Balac de Moab, y al final murió también como parte de aquellos que fueron muertos por el pueblo de Dios. Pero cuando regresamos otra vez a la fuente principal, que es la profecía bíblica, entonces llegamos a dos grandes libros proféticos que nos hablan acerca de la historia desde los tiempos pasados hasta el futuro. Y en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento tenemos un libro que tiene un mayor alcance, que es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque las profecías más largas fueron escritas por el profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Bueno, todos sabemos la historia. Daniel era un joven siervo de Dios que fue llevado cautivo alrededor del año 605 a.C. a Babilonia por Nabucodonosor. Y estando en Babilonia, Dios lo llamó para que él realizase el oficio de profeta. Ahora, entre las profecías de Daniel encontramos nosotros que se encuentran las profecías que tienen que ver con tiempo, las profecías de tiempo. Y encontramos allí, ¿verdad?, que las profecías de tiempo de largo alcance, porque hay una profecía en el capítulo 4 que es profecía de tiempo de corto alcance, y que son los 7 tiempos de la locura del rey Nabucodonosor, que fueron 7 años en que Nabucodonosor iba a estar demente, o iba a perder la razón, aunque de acuerdo al texto bíblico no completamente. Pero encontramos allí, ¿verdad?, que en esos periodos proféticos Daniel describe los eventos futuros, no solamente con figuras que las personas tienen que adivinar si se aplica a un evento o a otro, sino con eventos históricos específicos que él señala, inclusive hablando de reinos y de reyes que iban a existir en los tiempos futuros. Y dentro de estas profecías encontramos la profecía más larga de la Escritura, que es la profecía de los 2300 tardes mañanas, que corresponden a 2300 días. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Génesis capítulo 1, una tarde y una mañana, en hebreo un erev y un boker, corresponden a un día. Cada día se forma de un erev, tarde, y un boker, una mañana. Por lo tanto, cuando en Daniel 8:14 se habla de esta profecía de los 2300 días, debemos entender que son 2300 días, porque el hebreo dice 2300 tardes, mañanas, lo cual significa 2300 días. Ahora, proféticamente, los días deben entenderse como años. Eso lo encontramos nosotros tanto en el libro de Números capítulo 14, versículos 33 y 34, donde Dios dice que los 40 días que los espías fueron a inspeccionar la tierra de Canaán se iban a convertir en 40 años de peregrinación en el desierto. Y Dios dice: te he dado por cada día un año. Así que 40 días es igual a 40 años. También encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 al 6, que Dios da 2 profecías donde le dice a Ezequiel: estas profecías te las he dado día por año para cada profecía. Por lo tanto, los tiempos proféticos en el libro de Daniel, los periodos proféticos, deben entenderse de que cada día,
corresponde a un año. Ahora, ¿cuáles son esos periodos proféticos importantes de largo alcance que encontramos en el libro de Daniel? El primer periodo lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Aquí se habla acerca del cuerno pequeño, una figura que Daniel describe como teniendo autoridad, teniendo dominio sobre el periodo que aquí se menciona. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí encontramos, ¿verdad?, que tiempos, que es un plural absoluto, en arameo aquí, que correspondería a un dual, serían un tiempo, 2 tiempos y medios tiempos, 3 años y medio. Ahora, cuando venimos también al capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 7, ahí se vuelve a repetir este mismo periodo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, 3 años y medio, en otras partes de la Escritura, en Apocalipsis 11, lo describe como 1260 días, o también como 42 meses, lo cual significa que es lo mismo, 42 meses. Cuando nosotros convertimos 3 años y medio a meses, dan 42. Cuando convertimos 42 meses a días, dan 1260 días. El otro periodo profético, que es el más largo que se da en el libro de Daniel, lo encontramos en el capítulo 8, versículo 14. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Por qué este periodo es tan largo? ¿Y por qué este periodo es tan importante para la comprensión del tiempo en el libro de Daniel? Porque es un periodo de 2300 años. Daniel ya estaba prediciendo que el mundo iba a durar, desde el momento en que comenzara este periodo, iba a durar 2300 años, pero no se iba a acabar allí, sino que al terminar esos 2300 años iba a comenzar la purificación del santuario celestial. Quiere decir que después de los 2300 años que iban a ocurrir, el tiempo iba a seguir. Y dentro de ese periodo de 2300 años, que Daniel no entendía, de acuerdo al capítulo 8, no entendió. ¿Qué fue lo que no entendió? Lo que no entendió es en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque se le explicó en esa profecía, ¿verdad?, acerca de los reinos que iban a venir después de Babilonia. Allí en el capítulo 8 vamos a encontrar que se habla del siguiente reino que iba a sustituir a Babilonia. Y dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Sabemos que el imperio medo-persa destruyó y reemplazó al imperio babilónico. Ahora, cuando Daniel da esta profecía, el imperio babilónico estaba viviendo sus últimos años. Ellos no sabían exactamente que ya estaban a unos años de que el nuevo imperio viniera y ocupara el lugar. Pero gracias a esta profecía, allí podían aprender ellos que los días de Babilonia estaban contados y que el siguiente reino que iba a venir era el imperio medo-persa. Ahora, no solamente Daniel habló de los medos y los persas en esta profecía, sino que también incluye dentro de este periodo profético al siguiente imperio. Y vamos ahora al versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Interesantemente, Daniel dice que después de Medo-Persia iba a venir el imperio griego. Y estaba representado a través de un animal que era un macho cabrío que tenía un cuerno grande.
Y él dice que ese cuerno grande era el rey primero. ¿Quién fue el rey primero en la historia del Imperio griego? Bueno, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pero también él predice allí que ese primer rey iba a caer y que en su lugar se iban a levantar o se iba a dividir el reino. Dice en el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así que Daniel aquí está presentando ahora en la historia del mundo, dentro de esta profecía, los 2300 días, que después de Medo-Persia se levantaría Grecia, que el rey primero iba a caer, Alejandro Magno, que fue conocido después en la historia, y que su reino se iba a dividir en cuatro partes. Sabemos que el reino de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno, fue dividido finalmente entre sus 4 generales. Ellos se repartieron el imperio, que fue Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se quedó con la parte de Macedonia y de Grecia. Lisímaco se quedó con el Asia Menor y Tracia. Seleuco tomó la parte de Siria hacia Mesopotamia y Ptolomeo tomó Egipto. Y la parte central bíblica, que era el pueblo de Judá, ¿verdad? O la nación de Israel, quedó ahí en contienda, en lucha, dividida entre el rey Seleuco y el rey Ptolomeo, el rey del norte y el rey del sur, que encontramos en Daniel capítulo 11. Pero no solamente eso, en esa misma profecía de los 2300 días, Daniel dice que después que terminaran este reino o estos 4 que se habían levantado, entonces dice que al final del reinado de estos, versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Por qué Daniel no lo llama por su nombre? ¿Por qué no dice exactamente quién era esta nación? Bueno, por algo muy interesante. Daniel escribió, cuando Daniel escribió esta profecía, el imperio que iba a surgir después de Grecia ni siquiera existía todavía. ¿Quién era el siguiente imperio? Bueno, lo podemos ver, ¿verdad? En otras profecías, en Daniel 7, que este imperio que iba a surgir era el imperio romano. Daniel no lo pone por nombre. ¿Por qué? Porque no existía. Si nosotros vamos a la historia de Roma, la historia de Roma se atribuye que fue fundada Roma alrededor de unos 500 años antes de Cristo. Así que para el tiempo en que Daniel escribió, ni siquiera existía Roma. Su surgimiento iba a surgir después de Daniel. Pero ya se identifica. ¿Cómo? Con las características de ese poder que se iba a levantar. Ahora, a este poder no se le pone nombre de un reinado porque no existía, pero se le llama el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, cuando nosotros lo estudiamos en el capítulo 8, se encuentra dentro de ese periodo también de los 2300 días y habla de Roma en sus 2 fases. ¿Cuáles son las 2 fases de Roma? Bueno, si vamos al capítulo 7 de Daniel, ahí encontramos que Roma tiene 2 fases. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, el capítulo 13, encontramos que Roma tuvo 2 fases. La primera fase es la que se conoce como la Roma imperial o la Roma pagana. La segunda fase es la que se conoce como la Roma papal o la Roma cristiana. Así que todo esto está dentro de la profecía de los 2300 días. Ahora, ¿cuándo iba a comenzar esa profecía?
Bueno, en el capítulo 9 de Daniel, cuando regresamos al capítulo 9, vamos a encontrar que esa parte que Daniel no pudo entender, que era la parte del tiempo con relación a la profecía de los 2300 días, se le explica en el capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Cómo se le explica? A través de otro periodo profético. Ahí encontramos que el ángel Gabriel, que le había hablado con respecto a la profecía de los 2300 días, viene para hablarle acerca de cómo debería de entender este nuevo, cómo este nuevo periodo profético le iba a ayudar a entender la profecía de los 2300 días. Y este periodo profético en Daniel 9:24 se conoce como las 70 semanas, que multiplicada por 7, porque cada semana tiene 7 días, son 490 días, y que marcaba el inicio tanto de las 70 semanas como de los 2300 días. Ahora, ¿cuándo iba a iniciar? Bueno, según lo que leemos en el libro de Daniel, el punto de partida de los 2300 días y las 70 semanas, de acuerdo al versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las 70 semanas iba a comenzar con la orden para restaurar Jerusalén. Ahora, hay mucho que hablar sobre esta orden en la Escritura. Pero interesantemente esta profecía de las 70 semanas nos lleva hasta la época, al tiempo del Mesías. La última semana iba a ocurrir lo siguiente: al principio de la semana, la aparición del Mesías, el ungimiento del Mesías, año 27 después de Cristo. A la mitad de la semana, la muerte del Mesías, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, año 31 después de Cristo. Y las 70 semanas finalmente concluirían en el año 34. Ahora, hay mucho más que hablar sobre los 2300 días. Apenas estamos hablando de los aspectos históricos que se presentan en esta profecía. Pero, ¿qué en cuanto a los aspectos proféticos? Bueno, en otra oportunidad hablaremos acerca de estos importantes aspectos proféticos que tienen que ver con esta profecía y con el tiempo que estamos viviendo y con el fin de este mundo y la venida de Jesús a esta tierra. Por lo pronto, quiero desearles mucho éxito a todos ustedes, estudiantes de Costa Rica. Que Dios les siga bendiciendo, les siga prosperando en sus logros académicos. Y también deseo agradecer al pastor Benjamín Rodríguez, que está encargado del ministerios de los campus públicos, por esta invitación que me ha hecho, y desearle también que Dios siga bendiciendo su ministerio en Costa Rica. Que el Señor pueda seguirnos dando más sabiduría a través de su palabra y a través de estas profecías que sí son confiables, como ya hemos visto, como ya hemos explicado, y las cuales son seguras. Podamos entender el tiempo en que vivimos y el tiempo cuando el Señor vendrá a este mundo y cuando será el fin del siglo o el fin del mundo, de acuerdo a las profecías bíblicas y a las profecías de Jesús en el sermón profético de Mateo 24. Les deseo a todos un feliz tiempo, aún en este momento de crisis, y que Dios les siga ayudando y bendiciendo en todos sus avances académicos y en la realización de sus objetivos. Que el Señor esté con ustedes y dejo sus proyectos y sus planes en sus manos.